Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Por favor, si me confirman si se logra escuchar. Sí, sí se escucha, Gran. Buenas Bien, noches. gracias. Bien, espero que estén muy bien, estimados amigos. Hoy estamos reunidos para abordar un poquito, extendernos sobre los resultados que seguramente ya presentaron en la T2. Sin embargo, en la revisión de la calidad de trabajos que hemos hecho, hemos visto que todavía los resultados que han presentado han sido resultados de diagnóstico y todavía faltan resultados de haber aplicado algún tratamiento o todavía no han sido resultados preliminares nada más. En ese sentido, hoy día nosotros hemos traído para abordar un poquito más de cómo se van a presentar los resultados, cómo es que estos están o cómo nacen o aparecen estos resultados, cómo debería estar redactado en el manuscrito y también vamos a extendernos un poquito más a lo que es la discusión para que ya ustedes también puedan ir avanzando. A partir nada más de, vamos a decir, em, establecer o darnos cuenta de cuáles son esos elementos que pueden o que constituyen una discusión. Después, la próxima semana, porque esta es una primera parte, terminamos con, vamos a decir, el avance de la discusión. La próxima semana vamos a especializarnos netamente en la discusión tal y como pide la rúbrica. Por ejemplo, la interpretación, la comparación y sobre todo lo que los jurados siempre le ponen cero a los estudiantes. Las limitaciones, las implicancias. Esos dos factores últimos en las rúbricas de valoración de los jurados, todos los estudiantes, la mayoría tiene 0 puntos en esa parte. Entonces la idea es eh, darnos cuenta de qué se trata eso, cuáles son esas limitaciones, cuáles son esas implicancias prácticas, teóricas, metodológicas que da lugar a partir de la discusión de resultados en esa sección. Bien, entonces vamos a empezar con la primera parte que lo va a desarrollar el profesor Julio. Adelante, profesor Julio, me acompaña el profesor Julio y el profesor Marlon, metodólogos de la sede de Trujillo, encargados sobre todo de ingeniería. Bien, vamos a empezar con el profesor Julio. Adelante, profesor. ¿Qué tal, maestro Gran? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos. También gracias por el pase. Vamos a empezar esta primera parte con los resultados y em, qué ustedes deben o estarán presentando, ¿no? Y estarán mejorando en los siguientes trabajos en la T3, por ejemplo, y mejorar de todo en el entregable final, ¿no? En cuanto a resultados, se, debe quedar bien claro que esta sección, ¿no? Debe estar respondiéndose ya de acuerdo a los objetivos que uno ha planteado en su investigación, ¿no? Los objetivos específicos que ustedes plantearon y estos resultados tienen que estar en concordancia con esos objetivos. Deben ser claros, ¿no? Simples, ¿no? Y no hacer digamos, un juicio de valor o una opinión, ¿no? Los resultados solamente se muestran y de manera simple se deben, bueno, presentar, ¿no? Respondiendo al objetivo a los que ustedes ya habían planteado. El Sí, sí, tipo, si me permites, sí, Julio, ahí, por adelante. favor, para complementar ahí una partecita en lo que estabas mencionando. Eh, Nosotros en la introducción ya hemos definido los objetivos. Y generalmente para este nivel estamos hablando de 3 a 4 objetivos. Quiere decir que vamos a tener 3 o 4 secciones de resultados. Y una recomendación muy especial. Subtitulen sus resultados como resultado de los objetivos que ustedes han descrito o que han definido en la parte de introducción. Por ejemplo, si yo coloqué en la parte de introducción mi objetivo específico, ojo, objetivo específico y de ahí el general, o el general después los objetivos específicos, va a depender cómo usted enuncia su objetivo general.
Entonces, pero de manera general, la regla es la siguiente. N objetivos, N resultados y N secciones de discusión. N conclusiones también. Y si voy más atrás, N problemas específicos. Entonces viene la lógica así, pero nosotros no hemos determinado problemas específicos. Viene entonces N objetivos específicos, N resultados, N discusiones, ¿no? Secciones de discusión y N conclusiones. Aquí cuando el profesor Julio menciona que deben ser, por favor, si puedes dar una anterior. Cuando el profesor Julio menciona, y solamente para complementar esta parte, que no deben dar opiniones o juicio de valor, quiere decir que en las notas de figuras o tablas, lo único que vamos a poner son descripción de lo que se ha encontrado. Nada más. ¿Ya? No puede haber ninguna otra situación. No, usted no puede inferir, no puede decir nada, porque eso lo va a hacer en la discusión. Puede ir un párrafo después de una figura, una tabla que no es nota. Sí, puede ir un párrafo, y ese párrafo lo que hace es describir lo que se ha encontrado en la figura o tabla. La otra consulta podría ser, ¿no? Yo puedo colocar varias figuras o tablas que corresponden a mi objetivo si esa es la idea. Pero cuidado, recuerden el enfoque que estamos redactando. El enfoque que estamos nosotros redactando el manuscrito es un enfoque IMRD o un enfoque de artículo. Por lo tanto, solo si es necesario voy a colocar un resultado de proceso. La idea es que usted coloque un resultado final. Ahora, si usted me dice, profesor, lo que pasa es que el resultado final necesita para ser explicado uno o dos resultados de proceso, que no lo puedo colocar en letras porque sería muy complejo y necesita visualizarse gráficamente. Entonces usted hará una figura compuesta, por ejemplo, ¿no? O de lo contrario, usted hará una secuencia muy breve y muy ágil de estas figuras o tablas de proceso para llegar al fin, al resultado final. Bien, eso quería complementar, profesor Julio, ahora sí puede continuar. Gracias, gracias, estimado Abraham. Muy bien, entonces, en esta sección de resultados, ¿no? Como dijo el maestro Gran, usted tiene que responder a esos N objetivos específicos que había planteado, ¿no? Usted puede usar, por ejemplo, tablas, figuras, ¿no? Si usted quiere comparar cantidades, lo más recomendable, usar gráficos circulares, gráficos de barras horizontales o una tabla. Si usted quiere mostrar, por ejemplo, eh, el tipo bueno, tiene un resultado y quiere, digamos, o tiene una variable que es cuantitativa descriptiva, o perdón, cuantitativa continua, lo más recomendable en ese tipo es una figura poligonal, ¿no? En cambio, si su variable es cuantitativa discreta, simplemente describe cantidades, allí es conveniente usar las barras, histogramas, etc. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Cuando se tiene una variable continua, ¿no? Cuantitativa continua, allí usemos, lo que más se recomienda son gráficos de polígonos, ¿no? Para mostrar tendencias se usa gráfico de columna, gráfico de líneas, ¿no? Para mostrar si hay correlación, ¿no? Usemos la gráfica de dispersión y esto lo puede hacer eh, en Excel o si usted maneja el paquete estadístico SPS, entonces allí lo puede también realizar, ¿no? Usar gráficos de cajas y bigotes, ¿no? Para hacer comparaciones de distribuciones, ¿no? Cuando se tiene muchos grupos o un conjunto grande de datos. Voy a mostrar ese tipo de figuras y tablas, ¿no? O mejor dicho, las figuras que usualmente se encuentran en los trabajos y que ustedes pueden emplear en su resultado. Aquí tenemos un gráfico de columnas, como dije, sirve para mostrar eh, comparaciones, ¿no? De diferentes elementos, ¿no? Puede mostrar usted
de repente en el eje Y, ¿no? Los datos, y en el eje X, el eje horizontal, puede ser el tiempo, ¿no? Meses, años, por ejemplo. Aquí es conveniente que el gráfico esté bien descrito quién es el eje horizontal, ¿no? Y el eje vertical, ¿no? Que esté bien, que se entienda, ¿no? Gráfico de barras, esto es cuando de repente usted quiere, digamos, eh, dar valores, ¿no? Y ordenar estos valores, ¿no? Usamos estas barras horizontales, ¿no? Y esto es para evitar de repente el desorden, ¿no? Esto, ojo, indica valores de una cierta, de una cierta descripción de un, digamos, de un indicador, ¿no? Y esto, cuando se tiene muchos elementos, es más recomendable usar este tipo de barras horizontales. Está en el gráfico de línea, lo que también había comentado al inicio, ¿no? Este tipo Ujú. de gráfico revela tendencias, ¿no? Tendencias puede ser en el tiempo también, ¿no? Muestra o sirve para mostrar muchas categorías de diferentes datos, ¿no? Aquí también hay que esté bien claro cuál es el eje horizontal y el eje vertical, ¿no? Em, Aquí es lo que había comentado cuando nuestra variable es continua y esto es una forma, ¿no? Y la otra es usando, uniendo los puntos mediante polígonos. Esto también lo encuentran en el Excel, lo pueden hacer, ¿no? Em, lo pueden ustedes desarrollar ahí en el Excel, ¿no? Bueno, eso será para otra futura asesoría. De repente, o ustedes pueden pedir un estadístico que les ayude a realizar estos gráficos que está en el Excel. En algunos no está del todo expresado esa opción, pero se tiene que configurar y hacer un proceso, ¿no? Gráfico de doble eje, esto es cuando, como ahí nos indica, este doble eje le permite trazar datos utilizando dos ejes, ¿no? Un eje Y y un eje X compartido, ¿no? Se utiliza con tres conjuntos de datos. Aquí hay tres conjuntos de datos y lo quiero explicar en una sola gráfica. Uso entonces el gráfico de doble eje. Usar un gráfico con dos ejes, aquí no, o con los ejes tradicionales, horizontal, vertical, no va a ser el mejor. Entonces, es bueno usar este gráfico de doble eje. El otro tipo de gráficos que es el de área, pero fíjense, como ustedes ven en la gráfica, ¿no? Estas líneas, ¿no? Marcan, digamos, un tope y en cada línea, en cada nivel, se está marcando por un color distinto. Esto significa que hay un límite, ¿no? Es como si quisiera yo limitar una cantidad, ¿no? Estas líneas, ¿no? Este espacio entre líneas se suele marcar por un color y esto indica algo, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieren decir algo sobre de un valor hacia otro valor, pueden usar este tipo de gráfica de área. Existen los gráficos de barras apiladas, que aquí es cuando tengo mucha información, fíjense, aquí abajo, ¿no? Eh, Aquí hay mucha información, por ejemplo, en cada mes. Entonces, cuando eso ocurre y quiero comparar estos datos, hay que usar gráfico de barras apiladas, ¿no? Aquí nos indica esto debe usarse para comparar muchos elementos diferentes y mostrar la composición de cada elemento que se está comparando, ¿no? Cuando se tiene muchos elementos a comparar. Gráfico MECO o también conocido como gráfico Marimeco, ¿no? Aquí es cuando tengo muchos valores y que quiero comparar en una sola gráfica, en un solo diseño, ¿no? Permite medir la composición de cada uno, ¿no? Por ejemplo, digamos, este valor o esta magnitud tiene una cierta cantidad en esta columna, ¿no? Y así quieres tú distribuir todas esas cantidades y para eso hay que usar este tipo de gráfico. El más conocido, el gráfico circular, ¿no? Esto es cuando vas a representar varias categorías, ¿no? Con cantidades, con porcentajes, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se suele emplear, este gráfico circular, que es bastante usado, la verdad. Gráfico de diagrama de dispersión, como lo había dicho al inicio, esto sirve para
buscar si existe o no o revelar una tendencia en esta distribución, ¿no? En esta dispersión, mejor dicho, si existe una relación entre las variables. Entonces, si yo quiero probar, ¿no? O quiero ver si hay una relación entre las variables, hacemos los gráficos del diagrama de dispersión. Esto también se puede hacer en el Excel o en el SPS. Ustedes allí pueden buscar, existen tutoriales donde pueden, es rápido de aprender cómo todos los datos que tienen, ¿no? Una vez que han aplicado su encuesta y tienen su base de datos, aplican el diagrama de dispersión. ¿Ok? Gráfico de burbujas, estos son otro tipo de gráficos, ¿no? Es muy similar al de dispersión, pero esto te sirve para mayores cantidades, ¿no? Es como si estuvieran agrupados los datos, ¿no? De repente aquí hay datos agrupados. Entonces es una, digamos, como dispersión, pero un poco más general, ¿no? Y buscar entre esos grupos una relación. Cuadro de cascada, este tipo de gráficos es en forma de cascada, muestra un valor inicial y cómo ese valor inicial va cambiando, ¿no? Va a ir modificándose y de repente va teniendo otros valores, ¿no? Y va de repente de positivo a negativo. Entonces, cómo este valor inicial que tú eh, empezaste va a ir cambiando en el tiempo. Entonces, ese tipo de fenómeno es bueno usar el cuadro de cascada. El gráfico del embudo. Este tipo de gráfico nos va a mostrar, ¿no? Una secuencia, es para mostrar una sucesión de pasos, ¿no? Y cómo se va, y cómo en cada paso se va desarrollando, por ejemplo, eh, no sé, las ventas, ¿no? En cada nivel. Entonces, para ese tipo de fenómenos hay que usar este tipo de gráfico de embudo, ¿no? Para ir analizando cómo se comporta en cada nivel, ¿no? Gráfico de viñetas. Este tipo de gráficos revela el proceso hacia un objetivo, ¿no? Lo compara con otra medida y proporciona contexto en forma de calificación o desempeño, ¿no? Ese es el tipo de gráfico de viñetas, ¿no? Esa otra alternativa que ustedes pueden tener. Mapa de calor, ¿no? Este mapa es para distribuir, ¿no? Información, ¿no? Con de repente en qué regiones, ¿no? Existe un cierto grado de repente más elevado que otro. Entonces, este tipo de distribución me ayuda, o este tipo de mapa me ayuda a entender esa distribución, ¿no? El famoso diagrama de caja y bigote es el que se usa, por ejemplo, para describir, eh, digamos, describir o representar datos numéricos, ¿no? ¿No? Datos numéricos mediante estos cuartiles. Esto se emplea, bueno, los que han llevado un curso de estadística básica, es lo primero que se hace, ¿no? Vas describiendo en esta caja, ¿no? Esas cantidades, ¿no? Y existe la mediana y hay un proceso de cómo calcular la mediana, cómo calcular el cuartil inferior, ¿no? Toda esa descripción, hay toda una teoría para usar este tipo de diagrama y te da información, te ayuda a entender, digamos, el objetivo que habías planteado. Diagrama de Sankey, estos son otros tipos ya de diagramas que hemos encontrado en algunos trabajos. Pertenece a la clase de diagramas de flujos, ¿no? Este tipo de gráficos utiliza flechas para mostrar proporcionalmente las cantidades de flujo. Son otros ejemplos que ustedes pueden usar. Los diagramas de Venn, los que han visto un poco de teoría de conjuntos, se usa bastante los diagramas de Venn para separar estos grupos y entenderlos de esta forma separada, ¿no? Esto es mucho tiene que ver con la lógica básica, lógica proposicional de los diagramas de Venn, que ayuda a entender, ¿no? Grupos separados o grupos que tienen que ver de alguna manera alguna intersección. Para eso hay que estudiar los diagramas de Venn. Mapa del árbol, ¿no? Este tipo de diagrama, ¿no? O de figura te ayuda a mostrar datos, ¿no? En ciertas regiones, ¿no? Y usas estos rectángulos pequeños, ¿no? O bueno, van a ir cambiando el tamaño de los rectángulos, ¿no? Dependiendo
de la información que tú vas a dar, ¿no? Dependiendo del conjunto, ¿no? Entonces, este tipo de diagramas también pueden usarlos. Tabla de gofres, ¿no? Este tipo de gráfico ayuda a una distribución mostrando algunos elementos, ¿no? Entonces, allí también ustedes pueden usar este tipo de gráficos. De repente quieren cómo eligieron su muestra, una forma probabilística, no probabilística, pueden usar este tipo de tablas. Tablas de clasificación también, esta es otra forma, bueno, otra alternativa que ustedes tienen para mostrar algunos resultados, ¿no? Existen, bueno, en realidad existen un sinfín de gráficas que ustedes pueden usar eh, dependiendo de los objetivos, ¿no? Dependiendo de su investigación, pueden usar para mostrar sus resultados. Existen también los Mortis Stefan, ¿no? Que es este tipo de flor, ¿no? Según aquí nos indica, proporciona un modelo interesante para mostrar el desempeño de países individuales mediante una serie de puntajes, ¿no? Es un diagrama como una flor, ¿no? Mapas de vientos, bueno, estos ya son procesos ya en ciertos software, modelaciones, ¿no? Que, bueno, eso va a depender de la carrera también, si es de ingeniería ambiental o de otra carrera. Gráficos de unidad, de flujo de datos, ¿no? La acumulación de estos datos, estos, bueno, ya no se hacen en Excel, sino otro tipo de software, pero, bueno, es cuestión de aprender y involucrarse para dar alguna información del resultado que tengan. ¿Cuál es la recompensa? Este es otro ejemplo, análisis de juegos. En economía se usa este tipo de tablas, ¿no? Este tipo de gráficos, ¿no? Nos dice aquí, muestra la composición de dos cosas, el valor de una empresa antes y después, ¿no? Comparar cómo le ha ido una empresa antes y después de un cierto, de repente de aplicar una cierta propuesta, de aplicar un cierto efecto, cómo fue antes y después de eso. Para eso usamos el análisis de juegos. Y existen más, ¿no? Existen más otro tipo de gráficos que ustedes pueden ir buscando y que aquí les vamos a proporcionar en esta asesoría. Gráfico de distribución, ¿no? También gráficos de flujos, ¿no? Ahí tienen, ¿no? Distribución conocido como The Guardian. Tendencias, por ejemplo, diagramas de flujos, de burbujas, ¿no? También se usa para análisis de economía, ¿no? Eh, Existen también más gráficos, que es, por ejemplo, el cartel aluvial de la New York Times, que usan, ¿no? Para fenómenos aluviales, ¿no? Gráficos aluviales, ¿no? Entonces, esto lo podemos usar, por ejemplo, la ingeniería ambiental. Aquí en tablas, eh, esto es también lo que deben presentar, ¿no? En resultados, y aquí está cómo deben presentar una tabla, ¿no? Etiquetando el número, ¿no? Aquí como indica el título, el contenido y la nota. Como decía el profesor Gran, en resultados no es conveniente hacer un juicio, ¿no? Solamente puedes hacer una pequeña descripción de lo que contiene la tabla. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La figura, el número, el título, el contenido y la nota, es suficiente, ¿no? Y, por supuesto, que indica el eje horizontal y el eje vertical, nada más, ¿no? Bien conciso, bien claro, que se pueda entender. Cualquier persona que va a leer esa tesis puede entender esos resultados. ¿Ok? Si esto no está claro, entonces no se va a poder entender eh, cuáles son los resultados de su trabajo de investigación. El jurado va directamente, o bueno, una de las partes que el jurado va es directo a los resultados, que se entienda, ¿no? De los objetivos específicos y los resultados. Ahí está la relación directa. Bueno, esta parte voy a dejar el pase al profesor Marlon, que va a explicar sobre las investigaciones propositivas. Adelante, profesor Marlon. O antes de ello, no sé si hay alguna pregunta. Sí, Julio, ahí justamente decía antes de pasar a la segunda parte, a lo mejor los asistentes tienen alguna consulta respecto a resultados o cualquier otro tema que puedan compartirnos.
no se olviden, por favor, registrar su asistencia porque por medio de sus correos que registren en esta asistencia se va a enviar el material y la grabación. ¿Ve? Ahí en el chat estoy pasando el enlace de la asistencia. Bien, entonces podemos proseguir. Vamos a seguir con, justamente esta parte para algunos estudiantes que están haciendo investigación propositiva es muy importante. Vamos a hacer la alineación y cómo llegar esto a... Terminamos eh, eh, hablando un poquito de cómo se llega a la discusión. Adelante, profesor Marlon. Buenas noches, ¿qué tal, estimados estudiantes? ¿Se logra escucharme bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, Ok. Bien, este tipo de diseño de investigación propositiva, que es un tipo de investigación descriptiva, eh, se está usando mucho, ya que tenemos nuestra situación coyuntural sanitaria, la cual pues nos obliga o ha obligado a muchos investigadores a realizar tesis de gabinete, ¿no? Tesis hechas en casa. Entonces, esta investigación busca analizar, sin perder, lógicamente, el método científico ni la gradualidad científica, busca establecer o generar una propuesta en base a lo que encuentra en la realidad, vinculándolo con los conceptos, con lo que nos dice la teoría, con lo que nos vincula con la bibliografía o la literatura científica, y a partir de ello proponer algo. ¿Bien? Es por eso que en las investigaciones propositivas se utilizan tres variables, ¿no? Como la variable temática, fáctica y la propositiva. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un título de una tesis, ¿no? En la cual nos habla de propuesta de un documental en base de la película En medio del laberinto para promover la producción cinematográfica en estudiantes universitarios de Ciencia de la Comunicación Trujillo 2021. En este caso, por ejemplo, tenemos que ver cuál es la realidad. La realidad y la variable fáctica, lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que está ocurriendo. Entonces, en ello, lo que se busca es ver el análisis de esta película en medio del laberinto, ¿no? Y esto de la producción cinematográfica es lo que vamos a vincular, qué nos aporta, qué teoría nos aporta esta variable. Y en base a esa relación o vínculo entre la variable temática y la variable fáctica, entonces podemos, o se articula y pues, y sale la variable, y sale la propuesta, ¿no? Esto se puede evidenciar cuando se proponen los objetivos. En este caso, por ejemplo, como primer objetivo es identificar la percepción de producción cinematográfica en estudiante, ¿no? Entonces, lo que se busca acá es lo que está en la realidad. Y luego analizar la película en medio del laberinto, ¿no? Y por último viene la propuesta, ¿no? Proponer un documental basándose en el análisis que se ha hecho de esta película, más lo que viene a ser o lo que involucra tener una producción cinematográfica, ¿ok? Entonces, igual en las carreras de ingeniería, por ejemplo, ingeniería industrial, muchos utilizan sus tesis en función a propuestas, ¿no? Pero la idea acá es que esto se puede extender a todas las ingenierías y en función a lo que ocurre, a lo que hay en la realidad, en el contexto, se pueden elaborar propuestas, ¿no? Pero esta propuesta que tengan una solidez coherente, una consistencia y además que cumpla pues todos los requisitos científicos. Bien, continuamos por favor. Por ejemplo, acá podemos ver los resultados en función al primer objetivo. Y acá viene la trazabilidad que queremos darles a entender en función a la obtención del resultado.
El resultado es la parte final, no, bueno, entre comillas final, que viene de la relación que se ha propuesto en la tesis, empezando de las variables. Bien, entonces, perdón, empezando de la pregunta de investigación, de las cuales se van a encontrar las variables de estudio. De esta variable de estudio, en su marco teórico, han encontrado una serie de antecedentes, que estos antecedentes se van a vincular, van a permitir analizar qué estudios ya se han tocado sobre estas variables y de qué manera éstas se relacionan con su tema de investigación. A partir de esos antecedentes va a servir para poder vincular o para poder comparar si mis resultados que he obtenido concuerdan con los antecedentes que he seleccionado o de repente pueden no concordar. Ese hallazgo me permite, me permite a mí como investigador utilizarlo en la discusión. Entonces, desde ya, cuando ustedes ya obtengan sus resultados, ya vean esos resultados con qué antecedentes se pueden ya relacionar o se relacionan. Yo no puedo colocar antecedentes en mi tesis si no la voy a utilizar en los resultados. Es por eso que cuando encontré los antecedentes, significa que estos antecedentes han tenido mis variables de estudio y además se relacionan con los diseños de investigación que yo estoy tratando. Porque si yo he encontrado antecedentes solamente para tenerlo y ampliar el volumen de mi tesis, no es ese el sentido. El sentido es que mi antecedente contraste, soporte o corrobore lo que he hallado en resultado para poder compararlo y para poder ver si es que de repente lo que he hecho está bien, se sustenta o de repente amplía o complementa lo que ya se estudió. Bien, ese es en función a esta parte de la relación, entonces de problema con variables, los antecedentes, pero además, lo que busca también el problema de investigación es poder solucionarlo con algo. Y la solución viene de los objetivos. Entonces los objetivos, el objetivo general se cumple siempre y cuando haya un desglose en objetivos específicos que estos son los que van a permitir dar solución, una respuesta al problema. ¿Y cómo sé que hay una respuesta? A través del recojo de información, del análisis de información que se tabulan o se grafican, y estos van a responder o van a estar plasmados en el resultado. Significa que los resultados son la respuesta a mis objetivos específicos. Y por eso que por eso que hablamos de consistencia. ¿Por qué consistencia? Porque debe haber una coherencia entre lo que planteo como problema, lo que planteo como objetivo, lo que planteo como hipótesis, relacionado con mis antecedentes, para poder mostrar los resultados, qué relación tienen ahí, y al final discuto como parte rica, consolidada o sistematizada de investigación. Y al final pues doy una respuesta ya analizada, que son mis conclusiones. Pero esa conclusión parte o se basa en función al análisis que he hecho de teoría y al análisis que he hecho de mis resultados. Bien, entonces cada objetivo está alineado con los resultados. Por ejemplo, acá hablamos de identificar la percepción de producción cinematográfica. Entonces yo tengo que presentar un resultado que me hable de la percepción. Una percepción buena, una percepción baja, regular de esta película. Y ahí veo la coherencia entre objetivo y el resultado. Continuamos, por favor. Y para rescatar también que en el objetivo también se involucran las dimensiones de mi variable. ¿Ok? Entonces, las dimensiones que van a salir también de mi marco teórico, cuando yo he utilizado o he echado mano de artículos científicos y de tesis que lo he podido yo recolectar en mi revisión sistemática. ¿Ok? Entonces, ustedes ya tienen almacenado, ya estoqueado bases conceptuales y bases científicas en los diferentes artículos y tesis que puedo recolectar. Bien. Entonces, acá viene la articulación en la investigación propositiva. Sale de lo que encuentro en la realidad, que es la variable fáctica, más lo que encuentro en la teoría, que es el eje temático. ¿Ok? El eje temático. Por ejemplo, si yo veo una realidad, una pobre concepción de la investigación en el currículo, veo que en algunas universidades los currículos no están muy bien alineados, no están muy actualizados en función a promover una investigación
adecuada, eficiente. Y en la temática que me dicen, que se debe haber una integración de la investigación al currículo. La teoría me dice que debe haber una actualización, una riqueza, una profundización en el currículo y que debe estar integrada a la investigación. Eso es lo que me dice la teoría. Pero en la realidad yo encuentro otra cosa. Entonces, si yo integro lo que hay en la realidad, lo fáctico y lo que me dice la teoría, sale mi propuesta. ¿Y mi propuesta qué podría ser? Una formación en investigación. De repente implementar un plan, un taller de cultura investigativa, en fin. ¿Ok? Entonces, la articulación de lo fáctico más lo temático me sale mi propuesta. Y eso es lo que ustedes también pueden realizar o factibilizar en sus investigaciones. Continuamos, por favor. Sí, Muy bien. Marlon, si me permites ahí un Sí, ratito, por favor. claro. Bien, el profesor Marlon ha dado ya un poquito, ejemplificando un ejemplo del tema de qué área de comunicación me parece. Y luego en la diapositiva anterior ha explicado cómo se ha llegado a eso. Por favor, si me permites compartir. Normalmente, estimados amigos, cuando nosotros hacemos una propuesta, lo natural que debemos tener en nuestra mente, porque nosotros podemos hacer, miren, yo lo he clasificado así, no es una clasificación metodológica, sino más bien una clasificación a partir de la experiencia, ¿ya? Hacer una investigación propositiva requiere, como ustedes han visto, un poquito más de conocimiento. Estamos hablando de una propositiva, pero también hay tesis, y lo hemos visto, acaban de sustentar, por ejemplo, dos propuestas en ingeniería hace poco, y han sido propuestas, pero no han sido bajo el método del enfoque propositivo, ¿no? Que es lo que nosotros estamos aplicando. Sin embargo, existen también estas propuestas, ¿no? O sea, a partir de un análisis, y en el título no va a decir propuesta de algo, sino simplemente, por ejemplo, análisis de 3 plantitas en la remoción de cromo para no sé qué cosas y tantas. Ya, listo, nada más dice. Sin embargo, en los objetivos específicos, el último objetivo dice proponer un plan de remediación. Proponer um, una fórmula matemática para el ángulo de la puerta del socavón, para que salga el humo, algo así, ¿no? Propuesta de un plan estratégico. Es decir, en ese tipo de investigaciones, donde no hay el enfoque propositivo, ¿no? Que estamos nosotros mencionando, ya se va caminando. Sin embargo, ahí sí yo me quiero detener justamente en esa parte, porque hay que diferenciar un proyecto, un trabajo profesional de una tesis. Y les digo esto porque yo he visto, por ejemplo, diseño un plan un plan de gestión de residuos sólidos, ¿no? Y en los objetivos específicos están los objetivos de la herramienta, del método que van a usar. Entonces, mi pregunta ahí, la siguiente, ¿dónde están los objetivos de la investigación? Porque en todo caso, mejor yo no me presento por vía titulación para titularme, sino me presento por suficiencia de experiencia, por trabajo profesional, qué sé yo, y presento ese proyecto porque es un proyecto, no es investigación científica. Y eso hay que tenerlo claro, estimados amigos. Es decir, en una investigación propositiva, vamos a decir, de las normales, de las tradicionales, hemos encontrado esos objetivos del método. Y eso no puede ser posible, porque estaría yo haciendo un trabajo profesional. Normalmente, en las investigaciones que terminan con una propuesta, porque así debe ser, y esto es una recomendación
de la Dirección Nacional de Investigación, existe todo un proceso de diagnóstico y termina con la propuesta. Pero los objetivos específicos no son de la propuesta, porque la propuesta tiene sus propios objetivos, que no son de investigación. Entonces, para concluir en esta parte, aquellos que tenemos investigaciones que van a terminar con una propuesta, que es un análisis de algo y termina con una propuesta. Entonces, lo más natural, lo conversaba con la profesora Nancy hace poco, y quedamos, ¿no? Concluimos. ¿Cuáles son esos objetivos que nacen de forma natural a través del método científico para una propuesta? Hay 3 objetivos. El primero es el diagnóstico de la realidad del problema. El segundo es el análisis de la teoría, de los métodos. Y acá, por ejemplo, la profesora Milena me comentaba, yo puedo hacer una propuesta de un mix. Por ejemplo, yo quiero hacer una propuesta de estrategias de calidad. Perfecto, esa es tu propuesta. Muy bien, ¿cuál es tu problema? Lo que pasa es que quiero elevar, no sé, la calidad en las entregas, en la distribución, qué sé yo, logística. Perfecto, no hay ningún problema. Pero ¿y qué método? Porque ahí falta algo, la teoría, ¿no? Ah, claro, pero ¿sabes qué? Yo quiero hacer un mix, quiero agarrar Six Sigma y Lean Manufacturing. Entonces, miren, tenemos ya los elementos para esa propuesta. Primero voy a diagnosticar que la distribución es de mala calidad. Y todo lo que concierne a ese diagnóstico, eso va a ser mi primer objetivo natural, siguiendo el método científico. Segundo, voy a analizar qué teorías de Six Sigma, de Lean Manufacturing, me pueden ayudar en mi propuesta, ¿no? Ese sería el segundo objetivo. Y el tercer objetivo natural del método científico para una propuesta es la propuesta. Y para desarrollar la propuesta va en anexos, no se hace en resultados. Entonces, ese desarrollo de la propuesta tiene sus propios objetivos, definitivamente, que no le corresponde a los objetivos de investigación. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, la profesora Milena lo que estaba haciendo en la parte teórica del segundo objetivo, que es el análisis de los métodos que va a emplear, Six Sigma y Lean Manufacturing, lo que ella va a extraer son esos elementos que va a comparar con la problemática que existe y va a adecuar, no todos, porque Six Sigma tendrá 80,000 indicadores y Lean Manufacturing tendrá 83,000, pero no lo va a hacer todo. Entonces, ella en este análisis que va a desarrollar, lo que va a determinar como resultado es esos indicadores o esas dimensiones que van a ser útiles para la propuesta, y a partir de ello ella va a generar su propuesta, que será un modelo nuevo de gestión. No importa, la idea es que lo ha propuesto y en otra investigación o en otro momento lo ejecutará, lo implementará, ¿no? Lo que sí les digo, estimados amigos, que la propuesta se termina sí o sí utilizando, por ejemplo, los indicadores comunes, BAN, TIR, costos, y si pueden, también ustedes pueden buscar un experto para que les valide la propuesta. Ojo, eso es algo muy importante. No estamos hablando de validación de instrumentos, sino estamos hablando de la validación de la propuesta, ¿no? También podemos buscar, y eso reafirmaría mi investigación, porque lo está valorando un experto en el tema, que no es, ojo, no es un docente teórico, sino más bien es un docente que trabaja, o puede ser un docente que está en la universidad, pero trabaja, por ejemplo, o ha trabajado, tiene experiencia, no sé, en aguas, en taludes, qué sé yo, etcétera, etcétera, ¿no? O procesos industriales, qué sé yo. Entonces, él es quien puede validar la propuesta. Ya ha habido, estimados amigos, y les comento, que cuando un profesional valida una propuesta, su propuesta tiene más fuerza, ¿no? Porque ya como que el jurado va a ver, wow, esto lo ha valorado
el ingeniero tal, ¿no? Y no es por su nombre, sino porque es experto. Él no trabaja en UPN, sin embargo, trabaja en esto, es su campo, y es conocido. Los profesores conocen quiénes son los expertos. Entonces, ya lo ha visto. Entonces, como que el jurado ya le va a encontrar un poco de duda su cuestionamiento, ¿no? Sin embargo, refuerza su idea. Eso quería mencionar yo, estimados amigos, y si me permiten compartir nada más de manera muy rápida. No sé si se puede ver. ¿Me Sí confirman si se se ve, puede ver? ingeniero. Ya, listo. Nosotros para las propositivas tenemos una matriz de consistencia. Generalmente, en las propositivas solamente hay una variable. Y el resto son, el otro es el eje temático y el otro es la propuesta. Así es la matriz de consistencia. Si presentamos matriz de operacionalización solo de la variable 1, nada más porque es la única variable. Y recuerden que operacionalizas es la operacionalización de variables. No es operacionalización de temas ni propuestas. Pero sin embargo, la investigación propositiva pura, vamos a decirlo así, ¿no? La que tiene el enfoque propositivo, tiene una matriz de convergencia, ¿no? En donde, como el profesor Marlon mencionó, se va a colocar la variable fáctica, el eje temático, o la metodología, la que quieres fusionar, lo que tú quieres analizar para tu propuesta, y el eje propositivo. Y ahí está. Esa sería prácticamente como una matriz de operacionalización, sino que la hemos bautizado como matriz de convergencia. El procedimiento que se hace para desarrollar, como les había mencionado, en la primera fase de cualquier propositiva, que es el diagnóstico, ¿no? Se hace un estudio, un reconocimiento, y se utiliza revisión documental generalmente, ¿no? Generalmente se hace. Luego tenemos la revisión de la integración que mencionaba el profesor Marlon, ¿no? Y hacemos una matriz de articulación entre el problema y lo que se quiere. Y finalmente se hacen las propuestas, ¿no? Y estas deben ser desarrolladas. Los resultados que se van a presentar, resultados del análisis de la variable fáctica, resultados de la investigación de la variable temática, la articulación y finalmente la propuesta, ¿no? Eso es de manera general el procedimiento de una variable. Luego tenemos aquí, estimados amigos, un ejemplo de una propositiva de ingeniería. Por ejemplo, diseño de un planeamiento estratégico basado en el enfoque de gestión por procesos. Tenemos, por ejemplo, aquí el diagnóstico de la variable fáctica. Él mencionaba que un factor problemático era la competitividad y los procesos en alguna parte de los procesos, y él identificó de esta manera los problemas, utilizó algunas herramientas para identificar o verificar la competitividad. Ahí estamos viendo. También evaluó los procesos. Y después, él dijo, voy a utilizar, basada en la gestión por procesos, voy a utilizar la ISO 9001, ¿no? Porque la ISO 9001 habla sobre la gestión por procesos. Y él hizo un análisis de varios autores sobre lo que mencionaba la ISO 9001 sobre la gestión por procesos. Y ahí está. Su resultado es una matriz que tiene análisis de los temas, análisis de diferentes autores sobre el tema, vamos a decir, el método, la técnica usada, ¿no? Luego, mencionaba que tenemos que articular. ¿Articular qué? La problemática, como estamos viendo acá, y ahí lo identificó él en sus matrices: falta de presencia digital, baja productividad, baja satisfacción del cliente, y también él identificó criterios temáticos. Observen, ¿de dónde? Del análisis que hizo de los temas. Y él hizo esta matriz identificando, y lo que más se repite, él indicó que iba como indicadores para su propuesta, ¿no? Y ahí lo explica.
Adicionalmente, también adicionó algunos criterios temáticos y su propuesta, un plan estratégico para los procesos operacionales. Y la propuesta la presentó solamente en una imagen, ¿no? Gran, En una imagen. se ve, creo que es un Word que dice resultados, articulación. ¿Cómo? Se ve un Word, no, no estás presentando. Sí, es un Word. Ok. Sí, es un Word que se ve una imagen que dice plan estratégico. ¿Lo están viendo? No, no, eso no se ve. ¿Qué se ve? Se ve un Word que dice resultados, articulación, resultados de análisis de la variable fáctica. Una lista. ¿No? A ver, voy a... de nuevo. Ya, Ahora sí se ve el trabajo. ya. Entonces, repito rapidito nada más. Aquí el estudiante, como les mencioné, hizo su diagnóstico de competitividad. Segundo, hizo su resultado de análisis del eje temático. Él utilizó la ISO 9000 para los procesos. Ahí está su gráfico. Luego él dijo, voy a articular lo que encontré como cuestión temática que me interesa y como situación problemática, ¿no? Todo esto, satisfacción del cliente, quejas y reclamos, lo sacó del análisis de investigaciones que habían hecho, habían analizado la gestión por procesos. Él colocó su gestión, su problemática y marcó lo que más se repetía. Y lo que más se repetía es lo que llevó a cabo para su propuesta. Él después presenta su propuesta de un programa estratégico para los procesos operacionales de la empresa Calzado Saber, y ahí está, como ustedes saben que es un plan estratégico, visión, misión, objetivos estratégicos corporativos, recursos, políticas, etcétera, ¿no? Y esto es solamente una imagen, pero ya en anexos él lo ha desarrollado. Entonces, como verán, estimados amigos, de ahí viene la discusión. No se trata de solamente colocar los objetivos del método porque si no quedaría como un trabajo, un trabajo de profesional. No, acá lo que se quiere es, en este caso, por ejemplo, él ha identificado un diseño de un planeamiento estratégico basado en el enfoque de gestión por procesos. Esa es su variable temática, ¿no? Porque un plan estratégico ya se sabe que es hacer la visión, la misión, los valores, o sea, todo es eso, claro, pero él lo está haciendo con un enfoque a procesos. Y para ello ha identificado estas cuestiones temáticas. Bien, estimados amigos, entonces eso sería todo de mi parte. No sé si hay algo más que decir. Adelante, Marlon. Sí, bueno, si puede retroceder por favor la discusión, un poco para explicar las partes nada más, Julio. Ah, ok. Muy bien, entonces, una vez ya obtenido, los resultados, esto me va a servir para poder discutir. Y en la discusión entra, ¿qué insumos entrarían acá? Tus teorías, tus bases científicas, tus bases teóricas, van a entrar tus antecedentes que has podido recolectar, que has podido seleccionar, y tus resultados. Bien, entonces en una discusión lo que se plantea, por ejemplo, en este párrafo de discusión es, se estima que por cada objetivo un párrafo de discusión. Entonces en este párrafo de discusión va a empezar de la siguiente manera. Primero, analizando el objetivo, ¿no? Y este objetivo se va a vincular con qué teorías, con qué teoría vas a utilizar, ¿no? Por ejemplo, si era sobre esto en función de la investigación propositiva, como por ejemplo esto de la teoría del Lean Manufacturing. Entonces tiene que ver qué teorías hablan sobre el Lean Manufacturing, la importancia, las ventajas, en fin, ¿no?
Y luego esto se empalma o se enlaza con el resultado que he encontrado. ¿Ok? Para que de ahí se pueda vincular o pueda concordar o también no concordar también con los antecedentes que he encontrado. Si he encontrado 20 antecedentes, de esos 20, ¿cuántos se relacionan con los resultados que he encontrado? Bien, y al final termino mi párrafo explicando, haciendo una reflexión sobre lo que se abordó tanto en objetivo, teoría, resultados y antecedentes. Englobo y como si diera una pequeña conclusión sobre ello. Bien, entonces miren en la discusión cómo desemboca la trazabilidad entre proponer un objetivo, entre la teoría seleccionada, entre los resultados obtenidos y los antecedentes también seleccionados. Bien, eso es la propuesta para la discusión. Y la conclusión ya viene a ser una respuesta analizada, pues, ¿no? De lo que es el problema que me he planteado. Bien, hasta aquí es lo que hemos llegado, estimados estudiantes. Si hubiese alguna consulta, alguna duda, una pregunta, por favor, estamos prestos a poder absolverlas. Hay una consulta que está haciendo Francis. Dice, la discusión empieza planteando el primer objetivo. Ah, ya, muy bien, buena pregunta. En el objetivo general se recomienda partir pues con el enunciado de este objetivo general, ¿no? Y vincularlo con un mix de las teorías, con un mix. Es decir, si en este caso es teoría de las variables, lógicamente, pues, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la teoría, por ejemplo, del clima laboral. Hola amigo, buenas noches. Hola colegas, buenas noches. Ellos están en la reunión, así que ni te preocupes, amigo. puedes, podrías, Ellos los dejaban en gran, otra reunión. gran, Normando, novelitas. ¿Qué novelas? gran, Mira, podrías, tengo 4 más. ok, no sé, hubo una interferencia. ¿Sí se me logra escuchar, Julio? ¿Me confirmas? Sí, ahora sí, sí se te escucha. Ok, ok. Bien, entonces, la pregunta de Francis, ¿no? Con respecto al objetivo general. Entonces, se redacta el objetivo, se empieza con lo que enuncia el objetivo general y se hace un mix de las teorías que has encontrado sobre tus variables, ¿no? Por ejemplo, de Lean Manufacturing y supongamos productivo, eficiencia o productividad, algo así, ¿no? Entonces, una vez que haces, vas a pasearte en las teorías sobre todo de tus dimensiones, ¿no? Por ejemplo, Lean Manufacturing va a tener 2 dimensiones, por ejemplo, y productividad, otras 2 dimensiones más. Entonces, de esas teorías que abarquen esas variables o las dimensiones de tus variables, van acompañando. Entonces, la ilación sería de la siguiente manera. Objetivo general, más las teorías de tus variables, ¿ok? Y eso vinculado con tu resultado. Seguro que hay un resultado general, ¿no? De repente puede ser que el Lean Manufacturing influye en el nivel de productividad o eficiencia, tal, ¿no? Entonces, ese resultado general se vincula ahí. ¿Bien? Y, y se estipula con algunos antecedentes que he podido encontrar, sobre todo algunos antecedentes que hayan manejado el mismo diseño de tu investigación, ¿no? Ojo, no significa que como manejar el mismo diseño va a llegar al mismo resultado, ¿no? No significa eso, ¿bien? Y al final tu reflexión. No sé si con eso contesto tu pregunta, Francis. Ah, ok. Ok, Francis. Muy bien, no sé si hay otra consulta. Sería bueno que por favor todos se registren para que puedan enviar se les puede enviar el material y así ustedes pueden tener una mejor guía o orientación, por ejemplo, en la redacción de sus discusiones, ejemplo de resultados. Sí, Flavio, adelante.
Profesor, disculpa, yo quisiera hacer una consulta, pero lo que pasa es que soy de tesis 1, entonces quisiera saber si es que hay algún compañero de tesis 2 que quiere preguntar, y para yo pasar al final, para no interrumpir. Ok, ok. Chicos de tesis 2, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Ingeniero, yo quería hacer una consulta. Adelante, Rosa. Ingeniero, para una tesis descriptiva, ¿se maneja el mismo esquema para las discusiones? Claro, sí, para cualquier tipo de diseño la discusión es el mismo. Porque en toda investigación, ya sea descriptiva, experimental, va a haber teorías, va a haber antecedentes, va a haber objetivos, y tu análisis que vas a hacer y tu resultado, ¿no? Va a haber. No sé, Rosa, si estamos respondiendo a tu pregunta, Rosa. Ingeniero, gracias. Ok, de nada, Rosa. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Hay una consulta por el chat, Marlon te la leo. Dice, Brazen dice, una consulta. Cuando no se tiene antecedentes sobre estudios aplicados en la misma zona donde estoy haciendo mi tesis, sería el primer antecedente de la zona. ¿Cómo haría en la discusión con los antecedentes? Ah, no lo entendí muy bien la pregunta. Me Ah, parece. ya. Una consulta cuando no se tiene antecedentes sobre estudios aplicados en la misma zona. Ah, ya. Ya, en donde estoy haciendo mi tesis sería el primer antecedente. Claro, pues vas a hacer tu primer antecedente. Si nadie, por ejemplo, si tú estás haciendo una investigación, supongamos, por ejemplo, supongamos, a ver, no sé, pues de fitorremediación, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Patás, ¿no? Y además, en la región de la Libertad nadie ha hecho un estudio de fitorremediación, ¿no? ¿No? Para ver esto de cómo podemos recuperar algunas zonas por influencia de los relaves, ¿no? Entonces, aplicamos esta planta para poder depurarla, ¿no? Entonces, si no hay ningún estudio a nivel regional, a nivel de la Libertad, serías tú el primer antecedente, ¿no? Pero en este caso, ya los antecedentes que tú vas a buscar para tu tesis, como no los hay a nivel regional, pero sí debe haber a nivel nacional, en otras minas, en otras partes del Perú, ¿no? Y también algunas tesis, por ejemplo, que te hablen a nivel internacional, ¿no? Que pueden formar o van a formar parte de tus antecedentes. Gracias. No necesariamente tiene que ser antecedentes de las zonas, cuando no hay a veces, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Porque no se han ejecutado, ¿no? Pero sí pueden haber a nivel de nación o a nivel de planeta, ¿no? Carolina tiene otra consulta, nos dice la cantidad de antecedentes se basará en la cantidad de objetivos específicos, es decir, uno mínimo por objetivo. No necesariamente. No necesariamente. Por lo general se estila que haya 5 antecedentes, ¿no? 5 antecedentes a nivel internacional, nacional y local o regional, ¿no? Pero no hay un mínimo de antecedentes por cada objetivo, ¿no? Pueden ser que, por ejemplo, de los 20 que ha recolectado, y tú has planteado 3 objetivos, pueden ser que 10 vayan a un objetivo, 5 vayan a otro y otros 5 a otro objetivo, ¿no? Es dependiendo, es dependiendo. Por eso es que se recomienda que cuando uno va a seleccionar los antecedentes, estos antecedentes tengan que tener la característica de que sean del mismo tipo de investigación y diseño también, ¿no? Y lógicamente que contengan tus variables, ¿no? Que tengan tus variables. Si no están los dos, aunque sea uno, pero que en el mismo rubro, ¿no? Por ejemplo, si voy a buscar herramientas, por ejemplo, la variable, por ejemplo, de Lean Manufacturing en empresas agroindustriales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo no voy por ejemplo, en Lean Manufacturing en la empresa Green Perú, ¿no? Que es una agroindustrial. Yo no voy a buscar Lean Manufacturing, por ejemplo, en empresas de calzado, ¿no? Es el rubro, no puede ser diferente. Yo puedo buscar, siempre, si no están mis dos variables, ¿ok? Pero menos una, pero con el mismo rubro, ¿no? Si estoy en Lean Manufacturing y costos, ¿ok? Entonces,
De repente no encuentro Lean Manufacturing con costo, pero encuentro Lean Manufacturing con productividad. Pero en una empresa agroindustrial, aplica, ¿no? Aplica. Porque el rubro es el mismo, ¿ok? Pero yo no puedo encontrar, por ejemplo, Lean Manufacturing y de repente costos en empresas de calzado. Cuando una empresa de calzado, cuando de repente el rubro no va a ser, no va a ser igual, ¿no? Entonces tengo que buscar un poco esa relación, ¿no? Y buscar siempre antecedentes, comenzar con artículos científicos, tesis doctorales y tesis de maestría. No sé, creo que con eso hemos respondido a la pregunta de... ¿Era de Caroline, Julio? Me parece. Sí, de Ok. Caroline. Sí. Hay otra pregunta de Brazen, nos dice, para la redacción de los párrafos de discusión, ¿existe un límite de líneas o una cantidad recomendable según la estructura IMRD? Ah, claro, bueno, se estila que por lo menos mínimo sean 10 líneas, ¿no? De 10 a 14 o a 15 líneas, ¿no? Pero sí se estila que hayan esa cantidad. Y lógicamente, cuando vas a mencionar las teorías, cuando vas a mencionar teorías de antecedentes, ahí van a estar citados, pues, ¿no? Van a estar citados, va a haber muchas citas ahí. ¿Bien? Y un máximo puede ser hasta 14 o 15 líneas. No sé si Brasil con eso respondimos, o no sé qué te refieres con máximo de repente, o es otra la pregunta de repente. Aquí no, acá había otro. 14 líneas no es muy poco. Es que, estimado Horacio, lo que se busca acá en los párrafos es que haya la síntesis. Esta síntesis parte de un análisis que tú has hecho de los artículos. No vamos a colocar un párrafo de media cara, pues, ¿no? Eso no es el sentido. El sentido es que podamos sintetizar la información. Si tú te das cuenta, un artículo científico es de 10, 15 páginas, 20 páginas o 30 páginas. Ya no es. Por ejemplo, por eso que en el formato de UPN es formato tipo paper, de 30, 35 páginas. Ya no son las tesis de 150, de 200 páginas, ¿no? Entonces, eso significa que hay una mayor síntesis de información. ¿Bien? A Carol le dice, no, porque discutir 10 antecedentes es un objetivo, como menciono, está difícil en pocas líneas. Bueno, 10 antecedentes es un número que yo te podría decir, ¿no? Es un número así, a manera de ejemplo, pero no significa que va a haber 10 antecedentes para un objetivo. Inclusive, inclusive miren chicos, en los párrafos, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, hay párrafos que, por ejemplo, citas que están formadas de 3 a 4 citas. Por ejemplo, supongamos, a ver, no sé cómo lo puedo explicar. Voy a colocar en el chat, por ejemplo. Voy a colocar en el chat. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Acá la fitorremediación. A ver, por ejemplo, acá, vamos a ver vamos a ver los costos. Es un aspecto clave, clave en el direccionamiento de los estados financieros, por ejemplo, estados financieros. ¿Ok? Voy a colocar. Y puede ser que esta idea coincida con 3 o 4 autores. Entonces yo puedo colocar acá, por ejemplo, Matute, que habla lo mismo, pero yo estoy resumiendo la idea de 4 autores, esto que lo resumo en esta línea, ¿no? Por ejemplo, acá ahorita lo voy a colocar en el chat. Matute, por ejemplo, 2020. Puedo colocar acá Valderrama, ¿no? Valderrama, 2021. Yaque, ok. 2018. Y acá, por ejemplo, colocamos a Vasallo, por ejemplo, Vasallo. Y supongamos 2019.
Entonces, me parecería así, por ejemplo, miren, ahí como está en el chat. Entonces, yo, al hablar de teoría de los costos, puede ser que estos 4 autores, las ideas sean las mismas. Yo lo que estoy haciendo es unir la idea, que es lo mismo, en uno solo. En una sola cita. En una sola cita. ¿No? Y entonces, miren, 4 autores de 4 antecedentes, o de 4 teorías, por ejemplo, o de 4 bases científicas, que hablan casi lo mismo sobre los costos, pero estoy resumiendo en uno solo. Y ya tengo, por ejemplo, en unas cuantas líneas, a 4 autores citados. No sé si con eso de repente respondo la pregunta. No sé de quién era, Julio, la pregunta. ¿Me ayuda, por favor? Me parece que... Creo que era de Caroline. Sí, de Caroline, creo. Caroline. Sí, Caroline. ¿Ok? Entonces, si tengo 4 autores, y los 4 autores los separo, si lo estoy colocando acá así, de esa forma, en esa cita, es una cita parafraseada, lógicamente, pues, ¿no? Estoy colocando con énfasis en el contenido, ¿no? Estoy colocando el autor, coma, el año, y punto y coma separando para colocar otros autores, ¿no? ¿Ok? Muy bien, Caroline. Ingeniero, buenas noches. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, Aider, adelante. Para esta parte de la T3, por ejemplo, mi compañera y yo hemos conseguido autores o revisiones antes del 2010. ¿Ya? Y no sé si les puede incluir porque hay ideas bien concretas para lo que es nuestra tesis ya. Ya, No sé si, pero esos, si son 2010, aplicaría para tus bases teóricas, más no para tus antecedentes. claro, pero son antes del 2010, o sea, hay del 2005, 2004, por ahí. Ya, pero como teoría, más no como antecedentes. Los antecedentes deben ser de los 5 últimos años. Ah, ya. ¿Ok? Por ejemplo, si yo voy a hablar sobre estudio, por ejemplo, de la Biblia, tengo que citarlo de la Biblia hace siglos atrás, ¿no? Entonces tengo que citarlo, porque mi teoría se basa en esa teoría de la Biblia, ¿no? Entonces yo no puedo desecharlo. Pero eso es bases teóricas, no antecedentes. No sé si con eso respondo tu pregunta, Aider. Sí. Gracias. Ok. Muy bien. Parece que ya no hay más consultas entonces. No, no hay más consultas, Marlon. Entonces, vamos con la última pregunta de repente de Flavio, que era tesis 1. Sí, profesor, disculpe. Buenas noches. Lo que pasa es que nosotros aún estamos en el tema del título porque tenemos hasta el 18. ¿Ya? Y justo para la semana pasada que también me uní a la asesoría con los especialistas, que también está usted, le consulté a la doctora Alicia sobre, bueno, el tema, el primer título que íbamos a poner y me dijo de que no podría ser gestión logística y costos logísticos porque los costos logísticos están ¿Están dentro dentro? de la gestión logística. Ajá. Exacto. Entonces, conversando con mi compañero y también conversando con nuestro asesor, que llevamos el curso de tesis, que nos hace las asesorías también, ¿no? Con el Ujú, ingeniero Odar, ujú, le dimos un posible título porque también abarcaba para la carrera, que somos de ingeniería empresarial, ujú. queríamos aplicar la metodología BPM en la gestión logística, pero nuestro problema estaba en el verbo que aún no sabíamos. Entonces, escuchando ahora la grabación y lo que justo comentó el profesor Yaque, teníamos esa duda, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es hacer una propuesta, realizar una investigación no experimental. Ujú. Entonces, el nombre que teníamos en mente es este de acá, que justo lo voy a enviar en el chat. No sé si estaría bien. Que es Eh, análisis de la gestión logística mediante la metodología BPM en la empresa Panadería Clarita Trujillo 2021. Recomiendo solamente la gestión logística, análisis no. ¿Por qué no? Porque análisis lo vas a hacer ahí. Se supone que tu tesis vas a analizar, ¿no? Claro, entonces sería solo La gestión gestión logística, logística. la gestión logística mediante la metodología BPM en la empresa tal. Y podría ser como una investigación no experimental, porque conversando con el ingeniero Odar, primero Ujú. se iba a poner aplicación, ¿no? Aplicación de la metodología BPM, pero nos dijo que si colocábamos aplicación iba a ser una propositiva y si es que de repente no funcionaba esa metodología, la investigación no iba a quedar. Algo así nos comentó. No sé si estaría bien. Pero Porque como... si vas a aplicar la metodología de PM, ya no estén propuestos, porque no propuestas, porque no estás tú
como su propio nombre indica, estás proponiendo algo para que de repente más adelante se implemente. Claro, claro, por eso entonces quedaría mejor como gestión logística mediante la metodología BPM, porque la metodología BPM abarca para el tema de nuestra carrera, entonces tenemos más información nosotros. O si no, mejor el método BPM en la gestión logística. Porque queremos nosotros, o sea, en realidad buscamos como una propuesta nada más. Ya. A ver. Déjame para poder analizarlo el título, Sí. con el profesor Gran, porque está en una reunión el profesor. Uh-huh. Y pero tú quieres que sea propositiva tu No, tesis. no. Nos recomendaron no experimental. Claro, propositiva, porque una prueba propositiva es no experimental. O sea, una propuesta. Claro, bueno, la final es solamente proponer, no aplicar. Claro. Por eso, como te digo, es una propositiva, es una no experimental, es descriptiva, no experimental. Y quiere decir eso, ¿no? Porque si vas a aplicar la metodología, significa que tú vas a utilizar algunos instrumentos para poder observar y ver si es factible o no. Y eso ya no sería una descriptiva, una propositiva, sería ya algo experimental, ¿no? Tener para poder aplicarlo. Entonces, déjame verlo. Julio, ¿lo podemos copiar ese título, porfa? Para poder verlo con Gran ya lo estoy. y hacer lo que quieren propuesto. No sé si de repente, ¿quién es tu profesor, Flavio? Odar Florian, ingeniero Odar. Ah, ya, es con Gran, ¿no, Julio? Sí, su metodólogo es Gran. Ah, ok. Sí. Ya, entonces con él, para que puedan, para poder, Sí, porque tenemos hasta el 18 para 18. enviar el título, claro, para inscribir. Ah, ya. Para que llenes tu ficha, ¿no? Sí, ese es el tema. Ah, ok. Ya, vamos porque a ver. Al ser propositiva, profesor, al ser propositiva necesitamos las 3 variables, ¿no? Claro. ¿O no? Claro, van a necesitar las 3 variables. Pero mira, déjame coordinar con el profesor Gran. Nos recomendaron hacerlo. Acomoda tu título con las variables y para que ya puedas operacionalizar, inclusive, ¿no? Y hacerle tu Sí, profesor, porque justamente lo que estaba diciendo el profesor Grant, cuando estaba haciendo la explicación, era justo lo que nosotros buscábamos. Entonces, sería cuestión de conversarlo, ¿no? Sí. De repente ahí podemos hacer al correo de repente para que puedas mandarlo a tu título. Ahorita lo voy Sí, porque el profesor Gran ya me ha enseñado un curso ya. Entonces tengo el contacto, por así decirlo, con el profesor. Entonces le escribe nomás. Sí. Lo escribes. Pero si le podría decir usted que hemos conversado de este tema. Ya, no hay problema, no te preocupes, yo lo voy a indicar. Sí, profesor, porque queremos avanzarlo este fin de semana para mandarlo, pues, ¿no? El título y empezar, porque la otra semana tenemos otra asesoría y las asesorías personales, pues, ¿no? Por cada grupo. Ah, claro. Entonces nos están pidiendo avance ya de la introducción y lo demás. Sí, me imagino. Ya, escríbelo nomás y yo le voy a indicar que tú has hecho la consulta, ¿ok? Sí, muchas gracias, profesor. Ya, no te preocupes. Voy a detener la grabación, que ya es bastante tiempo, me parece. Ok. Muy bien, chicos, bien, les agradezco por el tiempo y bueno, parece que no hemos pasado el tiempo. Y nada, bueno, agradecerles por todo y disculpo el caso de repente por algunos errores que se han podido haber cometido. Gracias y inmediatamente, si han registrado sus correos, ahí se le va a enviar el material y la grabación. Ahí tienen el enlace para que se puedan registrar y así pueden hacer llegar los materiales. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego, cuídense mucho. Nos vemos, muchas gracias también a todos, chau.